Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, que es la clase número 19, y hoy vamos a ver la transformada de Fourier, que es un tema nuevo y tiene como base todo lo que hemos estado viendo sobre series. Entonces, primero, para hacer aquí en una esquinita un pequeñito repaso, las series de Fourier las podemos calcular para cualquier función periódica. Entonces, estas son para funciones periódicas. Y entonces x de t, sea x de t una función periódica, vamos a pasarla al dominio de la frecuencia usando una sumatoria. Entonces era la sumatoria desde k igual menos infinito hasta más infinito de unos coeficientes e sub k multiplicados por una exponencial a la menos j omega 0 kt. ¿Ya? Esta es una de las ecuaciones que tenemos en las páginas anteriores. Ya les digo exactamente cuál es. Y esta es la ecuación que denominamos la ecuación de síntesis, que es la ecuación que nos permite generar todos los coeficientes. Esta es la 3.23. Ahora, para poder calcular los coeficientes teníamos una ecuación de análisis. Los coeficientes se calculaban con un producto interno, que el producto interno era, vamos a ver en dónde está puesto. De hecho, esta que puse aquí arriba, perdón, esta no lo lleva, segundo, j omega 0 kt, esta es la 3.31. Y la ecuación de análisis es la integral de 1 entre tp vamos a poner esto por fuera. Esto es como repaso de T0 hasta T0 más Tp de esta exponencial menos J omega 0 kt por X de T. Entonces, esta de aquí se llama la ecuación de análisis. Y esta es la ecuación 332. Me importaba centrar esto. Ok, entonces con estas dos ecuaciones podemos obtener las series de Fourier de señales que son periódicas. Y ya habíamos hecho en la última clase, vimos algunos ejemplos y propiedades, vimos el ejemplo de la señal cuadrada y entonces aquí tenía, no está activo aquí. Bueno, les corregí el script, si no ahora un ratito lo corremos, que estábamos haciendo la vez pasada para calcular los coeficientes. Me importaba poner óptica estelar de fondo, creo que no dura tanto. Perdón. Bueno, después lo vemos. Entonces, en ese script estaba cómo calcular el... Es que si quiero enseñárselos. Cómo calcular los coeficientes complejos C sub k para una señal cuadrada. Este pedacito también me lo brinco en el video para que quede bien bonito. Ok. Para poder extender esto y generalizarlo todavía un poco más, vamos a ver hoy la transformada de Fourier. La transformada de Fourier aplica para señales o funciones que no son periódicas. Y tienen que tener algunos requisitos. Entonces, vamos a ver si yo tengo aquí una señal y esta señal x de t tiene alguna forma, digamos aquí, pero vamos a poner que inicia en un punto y termina en otro punto. Entonces, esta señal está definida desde un tiempo menos t, 1,
hasta un tiempo t1 o desde t1 hasta t2. Esta señal es una señal que se llama acotada en el tiempo. Es importante que esta señal sea acotada en el tiempo porque yo lo que quiero hacer es calcularle la transformada de Fourier a una señal que no se repite. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta señal y la vamos a copiar. Entonces, yo tengo este eje, lo voy a extender. Y esta señal que es finita, la vamos a tomar y la vamos a copiar un montón de veces. Entonces la copiamos hacia la derecha y hacia la izquierda para finalmente llegar a una señal que sí sea periódica. Queda más o menos así. Entonces, esto que está aquí abajo es la extensión periódica de la señal x de t. Y a esa le vamos a poner x tilde o x rayita. Esta señal sí tiene una serie de Fourier. La de arriba no tiene serie de Fourier porque no es periódica. Necesitamos que para que sea serie de Fourier, la señal sea periódica. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a copiar muchas veces y a esto le vamos a calcular la serie. Entonces, luego, una de las cosas que tenemos que hacer para llegar a la transformada es suponer que, bueno, aquí tenemos un periodo. El periodo sería lo que tenemos entre este punto central y este punto, ¿verdad? Entonces, esto sería TP. Y está medido desde acá hasta acá. En realidad lo voy a poner así para que quede más explícito. Entonces, todo esto es TP. Y el TP lo podemos definir de diferentes maneras, ¿verdad? Si le sacamos la serie de Fourier a esto, la serie, lo que vamos a obtener es un conjunto de coeficientes. Entonces, esto en serie de Fourier me daría coeficientes de alguna forma. Supongamos que aquí es, voy a ponerlos, el espectro generalmente simétrico hacia la izquierda y hacia la derecha. Digamos que ese es el espectro de Fourier. Entonces, la serie de Fourier tiene coeficientes discretos. Ya voy a eso otra vez. Entonces, la cuestión es que el eje horizontal aquí sería acá. El eje horizontal aquí es el tiempo. Y aquí lo que tengo es los coeficientes C sub K, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto es K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, 5, etcétera. Menos 1, menos 2, ¿verdad? Y estos coeficientes tienen una separación entre ellos. Entonces, la distancia entre estos coeficientes, ¿cuánto es? La distancia que hay entre los coeficientes es omega sub 0, donde omega sub 0 era la frecuencia fundamental de las señales exponenciales que teníamos aquí en la ecuación de síntesis. Y bueno, en la ecuación de análisis también. Omega sub 0 entonces es la frecuencia fundamental y nos da la separación entre los diferentes coeficientes. De manera que yo puedo expresar cada uno de los coeficientes como K por omega sub 0. Esto va a ser más importante después. O K por delta omega, ¿verdad? Para decir que delta omega es el espacio que hay entre cada uno de los coeficientes. Resulta que lo que queremos con la transformada es analizar estas funciones que no son periódicas. Entonces, si yo tengo una función periódica, la puedo extender periódicamente y le saco la transformada, bueno, la serie
que sería esta primera. La serie la saco exactamente igual. Lo que tendría que hacer es integrar sobre un periodo. Y bueno, yo sé que puedo integrar entonces desde un punto aquí hasta un punto aquí y que la señal es finita, entonces no pasa nada. La integral me va a dar algún valor. Eso sí, la función tiene que ser integrable y vamos a verlo más adelante. Y entonces me quedan estos coeficientes. El segundo paso que tengo que hacer para hacer una transformada es hacer un periodo que tienda a infinito. Entonces, si el periodo tiende a infinito, que eso sería lo que voy a anotar aquí. Si el periodo Tp tiende a infinito, entonces K por omega 0 es igual a K por un delta omega, que era este que estaba aquí, ¿verdad? Es la distancia entre los coeficientes. Omega es 2πf, y entonces omega es 2pi entre Tp. Resulta que si Tp lo empieza a hacer más grande, más grande, más grande, el W se empieza a hacer más pequeño, hasta que llegamos a una definición de diferencial. Entonces esto es de omega. No W, ¿verdad? Eso es omega. Y esto es lo mismo a decir que hay una variable que podemos barrerla en números enteros, digamos, pero estamos cambiando diferenciales. Entonces al final poner esto es lo mismo que poner solo la variable omega continua. Y vamos a ver y vamos a demostrar que entonces la transformada tendría cada vez más valores de aquí intermedios. Y empezamos a poner más valores y más valores y más valores hasta que llenamos por completo este espectro. Y lo que nos va a quedar es una función que tiene la forma de la envolvente. Entonces esto de aquí se llama envolvente, que es una función que rodea a todos esos pequeñitos vectores, ¿verdad? Que parecen deltas de Dirac, que son los valores de los coeficientes en cada uno de esos valores. Antes era K entero, y lo que tiene de especial la transformada de Fourier es que cuando hacemos el periodo tender a infinito, el eje horizontal deja de ser K y se convierte en un eje continuo, de frecuencia continua, donde tenemos todas las frecuencias posibles. Entonces hay infinitas frecuencias. Y lo que nos da es la envolvente, que sería la definición de la transformada de Fourier. La transformada la vamos a poner X mayúscula de J omega y la variable es omega. De manera muy parecida a que como antes en la serie nosotros teníamos X de T. Y el resultado de transformar X de T era C sub K, o el coeficiente en la posición K, ¿verdad? Entonces, de X de T pasar a la serie es encontrar todos los coeficientes. De X de T pasar a buscar la transformada es buscar entonces el valor de esta función que está aquí, que obviamente si tomamos K enteros nos va a devolver otra vez los coeficientes anteriores. Es una extensión. Entonces me interesa que entiendan el procedimiento, y es que tenemos una función que no es periódica, la tenemos que extender periódicamente, y eso es copiar esa función muchas veces a una distancia TP. A eso le calculamos la serie y al final tenemos que tomar un límite cuando el TP tiende a infinito. Entonces, si el periodo TP tiende a infinito, la variable queda continua, y entonces lo que hacemos es que llenamos todo esto de barritas y nos queda una función que es la función envolvente. Todo eso lo vamos a hacer matemáticamente. Entonces, lo que quería mostrarles es primero el script de la vez pasada. Y entonces ese lo voy a abrir en el TEC Digital. Les puse una carpeta con scripts también. Señales y sistemas, scripts de la clase 17. En este script, bueno, ya lo terminé de arreglar. Lo que estamos haciendo es calcular los coeficientes C sub K para una función cuadrada. Entonces, cuando corremos el script, hay que ponerse en el directorio correcto. Nos queda lo siguiente. Bueno, aquí se abrieron varias cosas. La primera es el valor de los coeficientes. Obviamente son puntos, pero aquí se ve que esto es la función SA. Tiene aquí un punto en el centro, que es el valor máximo,
y simétrica a la izquierda y a la derecha. Entonces, estos son los valores de los coeficientes. La parte real. Esta es la parte imaginaria donde todos son cero porque la función que estamos aproximando es una función real. Y luego, la 3 son todas las armónicas. Entonces, lo que estamos haciendo es una suma de señales cosenoidales multiplicadas por diferentes coeficientes. Los coeficientes son los que están aquí. Entonces son puras senoidales multiplicadas por estos coeficientes, todos superpuestos. Y al final la suma de señales nos da una onda cuadrada. Entonces, dependiendo de la cantidad de coeficientes que usemos, así nos da más cuadrada o menos cuadrada esta señal. Aquí entonces esta está hecha con 10 coeficientes, pero si toman el script, vamos a cerrar todas las gráficas, si toman el script y le cambian la cantidad de coeficientes, digamos que le ponen aquí 20. Bueno, obviamente si le ponen un solo armónico, nos queda una senoidal. Entonces aquí lo que hacemos es solo sumar una senoidal. Pero si le ponemos, no sé, 100 armónicos, y espero que no me explote la computadora, esto me va a dar todas las 100 señales. Y aquí está una señal que es bastante cuadradita. Obviamente, entre más armónicas tengamos, mejor será esta aproximación. Aquí también estos son puntitos, ¿verdad? Lo que podríamos hacer es cambiarle aquí abajo y entonces en lugar de graficar la serie con puntos, lo que vamos a hacer es decirle grafique punto y línea. Y entonces al final esto me da la señal cuadrada. Entonces ese es el ejemplo que les quedé viendo de la vez pasada. Esta es una cuadrada hecha a punta de senoidales. Todas las senoidales cruzan justamente por este punto medio. Entonces evaluar una serie de Fourier en exactamente la discontinuidad me da el punto medio del valor de la función. Entonces si yo evalúo la serie de Fourier en este valor, donde está la discontinuidad, no me da ni el máximo ni el mínimo, me da el punto medio. Y ese es el ejemplo de la clase pasada. Ahora, todo eso es de series de Fourier. Lo que vamos a hacer aquí es la matemática para la transformada. Entonces, vamos a devolvernos aquí y vamos a decir que la señal esta, x de t periódica, esa es la señal que le queremos calcular los coeficientes. Y entonces voy a tomar de estas ecuaciones y vamos a decir que yo quiero que x barrita de t esté representada por una serie. La serie es la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta más infinito de c sub k por e a la j omega 0 kt. Esta es la ecuación 3.47. Que esta es la ecuación de síntesis, que es esta misma. Está nada más copiada y queremos que esto sea x de t, que va a ser esta función que es extendida periódicamente. Y lo que vamos a hacer es calcularle los coeficientes. Los coeficientes están dados entonces por c sub k, que sería la integral que ya hemos puesto, bueno, 1 entre tp, porque hay que decir en qué intervalo estamos integrando, desde menos tp medios hasta tp medios de x barrita t por e a la menos j omega 0 kt de t, que esta es la ecuación, esta no tiene número, pero es la que sigue después de esa. Entonces, esta de aquí es positiva y hay que recordarse porque se confunde. Esta es positiva porque son todas las funciones armónicas que son ortogonales entre sí, ¿verdad? Esta es la base de funciones que tenemos. Y esta de aquí es negativa porque estamos usando el conjugado del producto interno. ¿Se acuerdan que para derivar esta ecuación ocupamos el producto interno? Por eso una es positiva, la otra es negativa. Una es la de síntesis y la otra es la de análisis. Y lo que vamos a hacer es calcular los coeficientes precisamente como si fuera una serie de esta x de t. Pero vamos a hacer 3 pasos importantes. Entonces, 3 pasos. La primera observación, o 3 observaciones. La primera observación es que x de t es igual que la x de t original en un periodo de menos tp medios a tp medios. ¿Verdad? Yo puedo decir que x barrita de t, que es esta, que es periódica,
es esta misma. Siempre analizando este periodo del centro. Entonces, si yo me concentro en este periodo del centro, no me importa si estoy usando x de t periódico o x de t sencillo. De manera que este de aquí lo voy a reemplazar. Voy a copiar esta ecuación. Y entonces le voy a quitar la barrita porque esta ecuación resulta que es la misma. Entonces voy a poner esta en verde. Esa es nuestra primera observación. Entonces aquí voy a poner que esta es la número 1. ¿Verdad? Ahí le quité la barrita o la tilde a la función porque es la misma. Y estoy integrando en este periodo. Ahora, la segunda observación es que fuera de los límites de esta integral, si yo integro esto, es lo mismo que si yo integro desde menos infinito hasta infinito, porque en el resto todo es cero, ¿verdad? Entonces, no importa que esta integral sea definida, yo la puedo convertir en una integral definida, pero que tenga límites infinitos. Entonces, lo que decimos es que x de t se puede integrar desde menos infinito hasta más infinito y da lo mismo. Todo esto es coloquialmente, ¿verdad? Da lo mismo que desde menos tp medios hasta tp medios, ¿verdad? Entonces yo voy a borrar estos límites de aquí. Puedo borrarlos porque la ecuación esta es la que estoy trabajando, ¿verdad? Entonces ya está aquí arriba. Voy a borrarlos simplemente. Los quito. Y entonces integro desde menos infinito hasta más infinito. Esta es la segunda observación. Y la tercera observación es la que teníamos aquí arriba prácticamente, que si yo tomo el límite cuando tp lo hago infinito, entonces este omega sub 0 por k, omega sub 0 cada vez va a hacerse más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces se me va a convertir en un diferencial y este k por d omega se me convierte en una variable continua. Entonces esto que está aquí arriba, que es omega sub 0k, yo lo puedo borrar y puedo poner omega continuo. Entonces la tercera la tengo que escribir, por supuesto, para que les quede aquí en los apuntes y que se la memoricen o cuando los estén estudiando. La tercera es que si TP tiende a infinito, entonces omega sub 0k tiende a k por el diferencial de omega. Y k por el diferencial de omega es un número entero que multiplica a un omega que es apenas un diferencial. Entonces incrementar esto en diferenciales o barrer k desde 0 hasta infinito es lo mismo que tener una variable continua. Eso sí se ve, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo que omega, porque k es entero. Entonces lo que hago es recorrer todo el eje horizontal a punta de diferenciales y eso me da la variable original. Porque recuerdan que era una sumatoria de k's. Entonces lo que hago es que una sumatoria la convierto en una integral y entonces eso me da continuo y me da omega. Por eso es que entonces aquí sustituyo omega. Con esas tres modificaciones entonces me queda esa ecuación, que esta ecuación es la ecuación 3.48 y es la ecuación que se llama la transformada de Fourier. Entonces es muy parecida a la ecuación de análisis de la serie, pero tiene esas tres modificaciones. La primera es que los límites de integración son infinitos. La ecuación es la misma que tenemos aquí, pero x de t tiene que tener características, ya las vamos a ver. Y la última es que aquí tenemos un omega que es continuo. Y esta integral es respecto al tiempo. Entonces, lo que va a quedar se integra respecto al tiempo, se evalúa en los extremos y va a quedar al final una función que solamente depende de omega. Entonces, como el resultado solo depende de omega, lo que nos va a quedar aquí es x mayúscula y normalmente se pone j omega, porque este j es, el omega va a ser, puede ser complejo. Omega es la frecuencia,
pero como aquí arriba tenemos j omega, entonces esto hace x de j omega. Es convención poner que x es de j omega. Esa ecuación, como les dije, es la transformada de Fourier. Y sería la ecuación de síntesis de la transformada. Entonces voy a poner esto un poquito más centrado. Vamos a rotular que esta es la ecuación. Un segundo. No, esta es la ecuación de análisis. Y en otra notación lo que podemos decir es que x, a ver, que si tenemos, para ver dónde lo acomodo, si yo tengo un x de t y quiero calcularle la transformada, hay un operador especial y es el siguiente operador. Tengo dos bolitas, una sin rellenar y la otra rellena. La que está rellena es el dominio de la frecuencia. Entonces esto transformada me da x de j omega. No puedo poner que son iguales porque a la izquierda y a la derecha tengo funciones que son de variables diferentes y son otra cosa completamente distinta. Pero la operación es la operación transformada. Y entonces lo otro que puedo poner por nomenclatura es que x mayúscula de j omega es la transformada de Fourier. Aquí sí puedo poner el igual. Si pongo aquí una f cursiva, es el operador de transformada de la función x de t. Entonces, estas son las notaciones. La primera de las bolitas es una en el dominio del tiempo, pasa a ser una transformada en el dominio de la frecuencia. Y la otra es que una función que es transformada es lo mismo que el operador de transformada a la función sin transformar. Ahora, eso tiene historia y las transformadas, en realidad las transformadas son varias. En el curso vamos a ver tres, la de Fourier, la de Laplace y la transformada discreta. Las tres se llaman transformaciones integrales porque las tres tienen esta forma con algunas variaciones. Y se utilizan mucho en ingeniería porque hay muchos problemas que se simplifican realmente, aunque para la matemática parezca toda compleja al principio, hay cosas que se resuelven muy sencillas utilizando transformadas. Entonces, si esto es cierto, yo tengo que tener también una ecuación de síntesis. Y entonces, para la ecuación de síntesis, lo que tengo que hacer aquí es derivarla. Vamos a poner aquí para derivar la ecuación de síntesis. Yo debería usar la misma estrategia que usamos para llegar a esta ecuación. Esta ecuación es la transformada. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar las ecuaciones que teníamos. Vamos a ver. Un segundo. Hay una cosa adicional que no les he dicho. Antes de pasar a eso, voy a tomar esta que la copio aquí. Ya sin los numeritos. Esta se denomina la transformada de Fourier. Y esta ecuación lo que me da es el espectro que les dibujé anteriormente, ¿verdad? Si yo tengo la transformada y la quiero graficar, entonces el eje, ahora sí tengo que cambiarle de nombre. El eje horizontal se llama omega, que es continuo. Y lo que voy a tener es una función que sería la envolvente de todos los coeficientes, que fue lo que había graficado al otro lado, ¿verdad? Entonces aquí ya no tiene tanto significado. Esto es x mayúscula de j omega. Y bueno, el eje horizontal le pueden poner el j omega también. No tiene sentido hacerle las barritas, ¿verdad? Porque esta función es continua.
Y al final eso es lo que nos queda. Si yo quiero calcular la serie a partir de la transformada, entonces uso la siguiente ecuación. Para calcular la serie a partir de la transformada, lo que tendría que hacer es entonces evaluar la serie para obtener los C sub K, que los C sub K eran las barritas que teníamos en esa ecuación. Entonces, lo que hacemos es 1 sobre TP. Ay, un segundo. Esta ecuación nos lleva a TP. Este otro tampoco se los dije. No lleva TP porque cuando uno integra un periodo, tiene que ponerle 1 sobre TP. Pero si cambiamos los límites de integración, ya no hace falta ponerle STP. Ese sería como el punto número 4, que es que son muchas observaciones. Para pasar de aquí a acá, le quitamos el TP. Cuando hacemos esta, es dentro del mismo 3, ¿verdad? Si TP tiende a infinito, yo ya no estoy integrando solo un periodo, entonces tengo que quitarle esta parte porque si no todo se me hace cero. Entonces estoy haciendo la suma de un montón de pedacitos. Ok, entonces lo que les estaba diciendo, si quiero calcular la serie a partir de la transformada, voy a tomar 1 sobre TP, que se lo tengo que volver a poner, y tengo que evaluar la serie en valores de frecuencia discretos. Entonces a esto, que es x de j omega, le tengo que poner otra vez jk omega 0 con k discretos, o k perteneciente a los enteros, y un omega 0 dado, el que ustedes escojan. Entonces eso les va a volver a dar todos los coeficientes distanciados a una frecuencia omega sub 0. Entonces esto sería omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0, etcétera. Y ahí obtienen otra vez los coeficientes. Entonces la transformada es la generalización de las series. Ahora sí, lo que les decía es cómo calcular la ecuación de síntesis, porque esta es la de análisis. Entonces yo tengo cualquier función, le calculo la transformada de Fourier y es hacer esta integral, que hay requisitos para poder evaluar esta integral. Al final es una integral como cualquier otra. Yo meto la función y lo que me queda dentro lo integro por métodos de integración convencionales y eso es la transformada. Entonces no tiene más complicación. Hay algunos requisitos para x de t, que son los que vamos a ver en un ratito. X de t tiene que ser una función con ciertos requisitos, pero aparte de eso es una integral corriente. Y lo que vamos a hacer es buscar ahora la ecuación de síntesis. Entonces, para encontrar la ecuación de síntesis, vamos a hacer lo siguiente. Entonces ya para encontrar la transformada, lo que hicimos fue partir de la serie y tomar el periodo tendiendo a infinito. Entonces nos quedó esta ecuación. Ahora, para la ecuación de síntesis, lo que tenemos que hacer es tomar las ecuaciones anteriores, que serían la ecuación de, a ver, la 347 es esta. Entonces, partimos de la ecuación de síntesis de la serie
Y lo que vamos a hacer es que estos coeficientes los vamos a sustituir por la ecuación 3.49, que es precisamente esta que quedó. Y vamos a sustituir esto aquí. Entonces nos va a quedar que x de t, y ahorita vamos lo de la barrita esta, vamos a poner desde k menos infinito hasta más infinito de 1 sobre tp por x, que es la transformada de jk omega 0, por e a la j omega 0 kt. Entonces aquí lo que hacemos es sustituimos los coeficientes. Y entonces, de alguna manera, lo que estamos tratando de buscar es una función inversa, porque eso nos tiene que devolver la función original. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar 1 sobre tp. Ya voy. Entonces, esto es la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta menos infinito. Y vamos a reemplazar 1 entre tp por, sabemos que tp es el periodo, ¿verdad? Que es, si la frecuencia, a ver, omega es 2πf y omega es 2pi entre t. Entonces, tp es 2pi entre omega. Y es omega sub 0 porque tiene que ver con el periodo que escogimos. Entonces, a esto lo voy a poner omega 0 entre 2pi. Y aquí dejo todo lo mismo. ¿Verdad? Ahora, de aquí, lo siguiente es que puedo sacar el 2pi de la ecuación y esto omega lo puedo pasar para el final, solo para acomodarlo bonito. Entonces, vamos a hacer eso. Voy a sacar 1 entre 2pi. Y ese omega 0 lo voy a poner a la pura derecha. Porque ya sabíamos que ese omega 0 podíamos hacerlo en el límite como un diferencial, ¿verdad? Y entonces aquí lo que vamos a hacer es precisamente eso. Vamos a anotar, bueno, por omega sub 0, que lo tengo que poner aquí. Entonces sacamos 2pi de la suma y pasamos w0 al final. Y aquí entonces lo que vamos a hacer es que x de t es 1 entre 2pi por la sumatoria de k menos infinito hasta más infinito de todo esto, que está bien. Y aquí vamos a poner que esto es jk por un delta w, porque delta w era el espacio entre las líneas. Y aquí ponemos j delta w kt por delta w, omega en realidad. No le hice w, pero es omega. Y al final, si hacemos que tp tienda a infinito, bueno, aquí expresamos como el espacio en las líneas espectrales. Y al final, si hacemos tender a infinito, entonces delta omega tiende a un diferencial de omega. Y sabemos que delta omega k va a tender a omega. De manera que esto se nos convierte ahora sí en la función original, y esto es 1 entre 2pi por una integral desde menos infinito hasta más infinito de la función que es la transformada j omega
por E a la J omega T por DT. Esta ecuación se parece a la ecuación de análisis, nada más que la de análisis tiene un menos, esta tiene un más, y una tiene la transformada dentro, la otra tiene la transformada afuera. Esta ecuación se llama la transformada inversa de Fourier, y también tiene muchas implicaciones. Entonces, esta, vamos a anotarle esto, esta es la transformada inversa de Fourier. Entonces, tomamos una función que está en el dominio de la frecuencia, le aplicamos la transformada y observen que esto es x de j omega. Y esto depende de j omega, la integral es con respecto al tiempo. No, perdón. Esto no es de t, esto es de omega. Es con respecto a la frecuencia. Eso, precisamente porque aquí está delta omega, entonces esto es un diferencial de omega. La función es de omega, porque si no sería una constante, ¿verdad? Por eso me asusté. Esto es de omega, esto depende de omega, y al final omega se va a evaluar en los valores infinitos y nos va a quedar una función del tiempo. Entonces eso nos devuelve la función original. Las transformadas tienen que ser reversibles. Entonces, si yo tengo una función en el tiempo y le calculo la transformada, eso me lleva a la función transformada. Y si esta es la transformada, yo tengo que poder hacer el procedimiento opuesto y llegar a la misma función original. Eso lo vamos a necesitar porque necesitamos demostrar la transformada de diferentes funciones. Ok, entonces en estas páginas, bueno, en esta precisamente está la transformada directa y la transformada inversa. La transformada inversa tiene que ver con la ecuación de síntesis, porque son cada uno de los coeficientes, que esto eran los C sub k, por el conjunto de funciones ortogonales. Entonces esto de alguna manera está relacionado con los coeficientes y estos son las funciones ortogonales o la base. Sí se entiende, ¿verdad? Ahora, importante también es que en este la variable es de omega, pero yo puedo escribir esta función en términos de la frecuencia en hertz. Y si la quiero en términos de la frecuencia en hertz, tengo que quitarle el 2pi del frente, es la única diferencia. Entonces esto es j, la frecuencia en hertz, por la exponencial de j 2pi ft de f. Si la derivada, si el diferencial es la frecuencia, que a veces está escrito así en otros libros, no lleva el 2pi. Pero si estamos integrando con respecto a omega, lleva el 2pi por fuera. Y esta sería la transformada, la transformada inversa con frecuencia en hertz. En este curso no la vamos a usar, pero hay que tenerla por ahí por si más adelante en los cursos de comunicaciones o alguna otra cosa la necesitan. Ok, ya tenemos entonces transformada directa y transformada inversa. Entonces, si por notación también aquí tenemos que poner que x mayúscula de j omega es igual a la transformada de Fourier de x de t. Y como la otra es una función inversa, entonces yo sé que la función original tiene que ser la transformada inversa. Entonces le vamos a poner f a la menos 1 de x mayúscula de j omega, y eso se tiene que cumplir. Si esas dos condiciones se cumplen, entonces la transformada existe y se puede ir de un dominio hacia el otro y en reversa, ¿verdad? Ok, entonces hasta aquí tenemos la definición. Ahora dijimos que x de t tiene que tener algunas propiedades para que la transformada exista. Eso sí es muy importante. Entonces vamos a poner aquí sobre la convergencia de la transformada. Convergencia de la transformada. Ok, entonces vean que por las ecuaciones yo lo que estoy haciendo es integrar una función
desde menos infinito hasta infinito. Es una función x de t y la estoy multiplicando por e a la menos j omega t. Entonces, este término ah, está puesto aquí, es parte de la transformación integral, ¿verdad? En las otras transformaciones integrales, la diferencia es que esto no va a ser j omega. Aquí vamos a poner una variable que además de j omega tiene una parte real. Esto es la frecuencia compleja, ven que es j omega. Entonces, para la transformada de Laplace, esto lo vamos a sustituir más adelante, todavía no, por S como sigma más j omega. Es una frecuencia que tiene, además de la parte compleja, una parte real. Pero bueno, ese lo vamos después. Esto es en Laplace. Que todo esto es para funciones que son continuas. Y luego, al final del curso, la transformada z es para funciones que son discretas, que son puntos en el tiempo. Es decir, que no son funciones continuas, sino que son funciones discretas en el tiempo. Entonces hay que hacer también un pequeño truco. Pero en realidad ya cubrimos todo lo que lleva este curso. Esto es como la cima, digamos, de todo el curso. Y de aquí en adelante lo que hay que hacer es ir utilizando esto de manera distinta. Ok, entonces les estaba diciendo que esta ecuación es una integral y para poder tener una integral y que la integral converja, x de t tiene que tener algunos requerimientos. Entonces, ah, vamos a decir que las condiciones de convergencia son las mismas de la serie. Para la serie nos las brincamos porque aquí las vamos a repetir. En las series también aplica. Y como son integrales, tenemos que ver que la integral converja. Entonces se llaman las condiciones de Dirichlet. Y son tres. Entonces, la primera condición para que exista una transformada de Fourier es que la función x de t debe ser absolutamente integrable. Y eso quiere decir que la integral desde menos infinito hasta más infinito del valor absoluto de la función tiene que converger a algo. Tiene que ser menor que infinito. Tiene que existir y tiene que converger a algo. Eso nos limita mucho la cantidad o los tipos de funciones que tienen transformada. Pero vamos a ver, nos falta un detallito. Y es que estas condiciones son suficientes pero no necesarias. Entonces, puede que no se cumplan y que aún así exista transformada, pero si las tres condiciones se cumplen, de fijo existe la transformada de la función. Entonces, ya vamos a hacer eso con ejemplos. La primera es que esa función sea absolutamente integrable. Entonces, quiere decir que funciones que tienen, que son acotadas en el tiempo, o funciones que empiezan en un valor y luego decrecen, la integral de esta función sí existe, porque es toda el área bajo la curva, y el área bajo la curva tiene un valor finito, aunque uno integre desde menos infinito hasta infinito, ¿verdad? Entonces, esa es la primera condición. Una función que no es absolutamente integrable es, por ejemplo, la función x cuadrado, porque la función x cuadrado, ¿verdad? Una función x cuadrado integrada desde menos infinito hasta infinito no converge, ¿verdad? Porque sería un área infinita. Entonces, esta no converge. Y esta converge. Entonces, todo esto de funciones de este tipo de la izquierda tiene que ver con los wavelets también. Bueno, son un tipo especial de función. Un wavelet es una función que describe una onda que inicia y finaliza y tiene un espacio, está definida para un espacio de tiempo. Hay muchos tipos. Y es un tipo de señal que es muy común para
para más cosas más adelante. Entonces, es un tipo de señal que sí cumple con esta condición de Dirichlet. En español a veces la traducen como onditas. Y entonces se pueden armar funciones a partir de wavelets y pueden encontrar wavelets ortogonales y después tratar de hacer series a punta de, o funciones a partir de wavelets y un montón de cosas, pero ahí no tengo mucha experiencia, pero sé que existen. Entonces, estos wavelets, de hecho no las puedo buscar aquí en Wikipedia, ya que tenemos internet. Son un tipo especial de función que tiene esa primera propiedad. Es una función que inicia en algún momento, termina en algún momento y es una oscilación y después termina. Por eso estos wavelets sí son integrables. Pero bueno, es un ejemplo. Entonces hay señales que convergen, señales que no convergen. X cuadrado no tendría transformada Fourier, lamentablemente. O bueno, según esto, no sabemos. Porque si no se cumplen las condiciones, no es que no exista, ¿verdad? No son necesarias para que existan, tal vez, pero no se podría calcular la transformada usando los métodos tradicionales de integración. Habría que usar alguna de las propiedades que vamos a ver también más adelante en la segunda parte de esta clase, bueno, que sería la clase número 20. Entonces ya casi les resumo otra vez las propiedades. La segunda, o estas condiciones de Dirichlet. La primera es que la integral de la función en su valor absoluto converja si la integramos desde menos infinito hasta infinito. Eso es absolutamente integrable. Y es el único término que existe. Pablo decía en la clase que a veces le ponen en los exámenes totalmente integrable o, ¿verdad?, algún otro término, y no, el término es absoluta porque depende de ese valor absoluto. O, se relaciona con este valor absoluto. El seno y el coseno serán funciones absolutamente integrables. No, ¿verdad? Porque si yo tengo el seno, o el coseno, digamos, empecemos con el coseno. El coseno es una función más o menos así. Aquí la empecé muy abajo. Trampa, así. No es absolutamente integrable porque la integral que habría que ser es del valor absoluto. Entonces esto me queda aquí para arriba, esto me queda aquí para arriba y tengo que integrar todos estos pedacitos desde menos infinito hasta infinito, esto diverge, ¿verdad? Entonces el coseno de t, sí, de omega t, no converge. Entonces es un problema, porque el coseno no lo podríamos calcular directamente por transformada de Fourier. De hecho, lo mismo le sucede a una exponencial, que la exponencial no esté acotada a ninguno de los dos lados, entonces de un lado diverge, ¿verdad? De 0 hasta infinito sí tiene una integral finita, pero desde 0 para atrás no, entonces la exponencial también tiene un problema. Entonces, esos problemillas los tenemos que resolver con propiedades. La segunda condición de Dirichlet es que tenga un número máximo, un número finito, un número finito de máximos y mínimos. Dentro de cualquier intervalo finito. Dentro de cualquier intervalo finito. Entonces, bueno, por poner un ejemplo aquí arbitrario que se me ocurra, la cuestión sería que si tengo una función que varía, ¿verdad? No importa cuáles dos intervalos yo escoja, es decir, si yo pongo este y este, tiene que haber un número finito de máximos y mínimos. Es decir, yo aquí cuento 1, 2, 3 máximos y 1, 2, 3 mínimos para esa función, ¿verdad? Es decir, puntos donde la derivada se hace cero. Tienen que ser finitos, ¿verdad? Entonces, en esos, ¿cómo lo expreso matemáticamente? Donde la derivada de la función, la horizontal es siempre el eje t. Los nombres de los ejes son importantes. De esta función,
se hace cero solo en un número finito de ocasiones, ¿verdad? Es decir, la derivada no puede ser cero, bueno, eso no podría decirlo, que la derivada sea cero indefinidamente, tal vez, pero eso solo sería si la función es constante. Pero una función constante no tiene, no debería tener transformada porque incumple la primera, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, vamos a poner aquí una función que sea constante, el problema es que no es absolutamente integrable porque la integral de todo esto diverge también, ¿verdad? Entonces ya incumple la primera y estamos incumpliendo la segunda porque en este intervalo, bueno, es cierto, no tiene máximos ni mínimos, pero otra forma de verlo es que tiene máximos y mínimos en todo lado porque la derivada es cero, porque el máximo y el mínimo se definen puntos como de la derivada cero. Entonces esta no funciona, esta no funciona. No, esta sí. Esta sí funciona porque yo cuento en cualquier intervalo arbitrario que yo me dé y hay siempre un número finito de máximos y mínimos. Vamos a ver que la transformada de una constante sí se puede calcular, pero la podemos calcular de acuerdo con algunas propiedades que podemos derivar, que podemos ir haciendo poco a poco. Y la tercera sería que tiene un número finito de discontinuidades, debe tener un número finito de discontinuidades finitas. Ya voy, estas definiciones son como dentro de cualquier intervalo finito. La explicación de esta última tiene que ver con que hay funciones como la tangente que no tienen discontinuidades finitas, pero hay otras que sí tienen discontinuidades finitas, ¿verdad? Entonces, yo puedo encontrar la transformada de una función que esté hecha, de hecho vamos a hacer una más adelante en otra clase. Por ejemplo, una función que sea cero, va a hacerla con pedacitos de líneas rectas. Empieza aquí en cero y quiero una línea un poco más gruesa. Empieza aquí en cero, no importa, va a ser la mano. Que tenga un valor, luego aquí, es que quiero que sean rectas, ya voy. Digamos, una función que esté hecha a punta de segmentos de línea, segmentos de recta, así, y que sea cero en todo lo demás. Eso tiene discontinuidades que son finitas. Ay, un segundo, ya voy. Con este programa, ya me enredé. Ok, esa está ahí. Esta para acá y otra para allá. Esta función sí tiene transformada de Fourier porque las discontinuidades son finitas. Eh, o una función, por ejemplo, de escalón unitario. El problema del escalón unitario tiene que ver con la primera propiedad, pero ya vamos a eso. El escalón unitario se define como cero cuando t es menor que cero y aquí tiene un escalón y a partir de ese momento la función es 1. Ahí tiene dos cuadritos, pero es 1 de aquí hacia la derecha. Entonces, esta función está definida como 0 y aquí esto es 1 y esta es la función u de t que es el escalón unitario. El problema que tiene esta es que si yo la integro desde menos infinito hasta infinito, ¿cuánto me da? Eso es un poco complicado, ¿verdad? Porque es la integral de todo esto. Entonces yo podría decir que desde aquí para la derecha es 1 y desde aquí para la izquierda es 0, entonces la integral es un medio. El valor absoluto de esta función es un medio. Entonces sí, técnicamente sí cumple con la primera, pero no es tan fácil de ver. Entonces esta tiene
que la integral desde menos infinito hasta menos infinito de u de t es un medio. Y entonces, si cumple con la primera, tiene un número finito de discontinuidades finitas porque pasa desde 0 hasta 1. Es una discontinuidad, pero es finita. No es como la que dije hace un rato, que es la tangente, ¿verdad? Eh, entonces, si yo tuviera la tangente, bueno, ya, de t, porque, o de omega t, y esto es t. La función tangente, nunca me acuerdo para qué lado es, creo que es hacia arriba, ¿verdad? De abajo, cruza por 0 y pasa hasta arriba, ¿verdad? Y cuando el argumento se hace cercano a pi menos pi era, ¿verdad? No recuerdo. Pero la cuestión es que estas discontinuidades son infinitas. Entonces, esta, en un intervalo dado, sí tiene un número finito de discontinuidades, pero son infinitas. Entonces, esta no cumple. Ahora, que incumplan no quiere decir que no exista la transformada. Como dije, son suficientes, pero no necesarias. Es decir, que si una función no cumple con la primera y no cumple con la tercera, podría ser que tenga transformada de Fourier, pero no se podría calcular con la integral. Con la integral. Las condiciones de Dirichlet, si se cumplen todas, quiere decir que la transformada de fijo sí existe y se puede calcular con el procedimiento de las integrales que hicimos aquí con esta transformada integral. Entonces, si se cumplen las tres, es muy fácil porque usamos esto. Si no se cumplen, hay que ver qué trucos o qué herramientas tenemos para poder calcularla, pero de fijo no la vamos a poder integrar directa, entonces hay que hacerle algunos ajustes. Sí, esas son las condiciones. Aplican también para series, solo que me brinqué ese pedacito del libro, pero ahí en el libro está. Ok, y entonces en el resto de esta clase lo que vamos a hacer son algunos ejemplos de transformadas que son comunes para tratar de llegar a las derivaciones de las ecuaciones del formulario. Voy a abrir el formulario primero. Análisis de sistemas. Formulario. Entonces, aquí en el formulario teníamos la serie de Fourier con toda la parte del producto interno, etcétera, cómo estaban definidos las tres tipos de Fourier, la generalizada, la Fourier compleja, la Fourier de cosenoidales desfasadas y la Fourier trigonométrica son las series. Y las propiedades de la serie son todas estas que ya las vimos. Las propiedades de esta transformada son muy parecidas. Entonces, las transformadas, aquí hay una tabla de transformadas comunes. Tenemos varias señales y cómo se ven transformadas en el dominio de la frecuencia. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es calculando cada una de estas. Espero que me dé tiempo porque estas clases son muy largas. Hay algunas que no están en el libro, por ejemplo, esta laplaciana y sí está aquí en el formulario. Es una extensión de las que tenemos anteriormente. Pero entonces vamos a tratar de llegar a todas estas, porque son funciones que ya están precalculadas y las podemos usar normalmente. Entonces tenemos que tratar de llegar a encontrar la transformada. Entonces ven que aquí arriba lo primero que dice es que si x de p es una señal en el tiempo, esto es la transformada inversa de una señal que está en la frecuencia, o la señal que está en la frecuencia es la transformada directa de una señal que está en el dominio del tiempo. Entonces, esta aquí es la transformada directa y esta aquí es la transformada inversa. Y se tienen que cumplir las dos, ¿verdad? Si yo voy de izquierda a derecha y después aplico la transformada inversa, me tiene que dar exactamente lo mismo. No se vale que para un lado me dé una cosa y que para el otro lado me dé otra, porque entonces no estaría correcto. Eso nos pasa sobre todo en el escalón. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de hacer hoy en estos 30 minutos que nos quedan de la primera parte. Y entonces vamos a hacer algunos ejemplos de transformadas. Esto está en la página 152 de la primera edición del libro y es la tabla de transformadas.
del formulario. Que esa tabla de hecho está más adelante, está en una de las páginas siguientes, en la página 162. Entonces, en esa página hay un resumen de todas las transformadas. Creo que el del examen, el enunciado del examen tiene más. Pero bueno, lo que vamos a tratar de hacer es derivar las ecuaciones de esa tabla. Entonces, como primer ejemplo, vamos a tratar de sacarle la transformada a un impulso rectangular, que era la función rectángulo. Entonces, la función rectángulo está definida en términos de que inicia y termina en un tiempo específico, ¿verdad? De hecho, aquí está desplazada, pero deberíamos hacer la centrada en cero, porque hay una propiedad de desplazamiento después. No importa, hagámosla así como está en el libro. Entonces, si inicia en T0 y termina en T0, más tau, la señal, como estamos analizando la transformada, no tiene por qué ser periódica. Eso es lo primero, ¿verdad? Entonces, esta señal, más bien, no serviría que fuera periódica, porque entonces la integral diverge. Es un impulso rectangular que va a empezar aquí. A veces esto me hace bien el snap y a veces no entiendo por qué. Creo que es con shift. Es que no lo sé usar. Este bonito. Ok, entonces esta señal inicia y termina. Y entonces cumple con las condiciones de Dirichlet. Tiene dos discontinuidades, son discontinuidades finitas. Tiene el número de máximos y mínimos en realidad es constante, no tiene máximos ni mínimos. De hecho, lo que dije aquí, tal vez de que la derivada fuera cero en todo momento, este tal vez sí no sirve. Voy a quitar este de aquí porque las constantes sí se pueden transformar. Lo que necesitamos es que no tenga, que tenga un número finito de máximos y mínimos. Y como es constante, entonces vale. Y que la integral desde menos infinito hasta infinito tenga un valor que cuando le calculamos el valor absoluto y lo integramos, tenga un valor. Y entonces esta sí cumple con las tres condiciones de Dirichlet. Ok, entonces para hacer la transformada lo que necesitamos es, ¿verdad? Esta es la función rectángulo RT. Y bueno, puede estar desplazada en el tiempo, etcétera. Tenía una altura 1 sobre tau. Y está definida desde T0 hasta T0 más tau. Esto lo vamos a hacer porque después queremos hacerle la transformada al delta de Dirac, que es el impulso. Entonces nos sirve tener aquí esta función. Ok, entonces lo que dice es que yo puedo calcular, bueno, lo que sabemos es que la integral de esta función, desde menos infinito hasta más infinito, de la función solita, tiene que dar 1. ¿Verdad? Eso lo sabemos por teoría. Entonces, el área bajo la curva, y voy a ponerle aquí el valor absoluto para decir lo de la primera condición. El área bajo la curva la calculamos así, ¿verdad? Esto es muy importante porque el valor del área bajo la curva nos da el valor promedio. Y el valor promedio, no sé si lo recuerdan, en las series de Fourier el valor promedio es el valor del coeficiente que está centrado en cero. Entonces, el valor del área bajo la curva tiene que ser igual al valor de la transformada evaluada en una frecuencia cero. Y por eso es importante calcular el área bajo la curva de cualquier función. De hecho, por eso es que las funciones
tienen que tener un área bajo la curva finita para que entonces la transformada en cero exista. Entonces, el área bajo la curva sería la integral y ahora podemos hacerlo desde t0 hasta t0 más tau de 1 sobre tau de t. ¿Verdad? Entonces esto me va a quedar 1 sobre tau sale y arriba me queda, a ver, los t0 se cancelan y me queda solo el tau y entonces al final esto me da 1. Entonces este es el valor de la transformada en el punto central de frecuencia. Y eso corresponde con lo del valor CD de una señal, ¿verdad? Si ustedes tienen una señal, el valor CD es la componente, obviamente, con frecuencia cero, ¿verdad? Por eso aquí J omega es 0. Entonces ya con esto sabemos que cumplió con la primera de Dirichlet. Lo que vamos a hacer es la transformada. Entonces la transformada de Fourier la vamos a calcular igual con la integral. Entonces vamos a decir que x de j omega mayúscula en realidad no es x, es r, porque esta función se llamaba rectángulo en minúscula. Entonces voy a quitarle esto y no vamos a usar x, sino que vamos a usar r en mayúscula. La convención es que la variable en mayúscula es la transformada de Fourier y la variable en minúscula es la función en el tiempo. Entonces, RJ omega sería igual la integral desde menos infinito hasta infinito de R de t, pero multiplicado por, como es una transformación integral, lo importante es que aquí va e a la j omega 0 t, a la j omega, perdón, omega, no, omega 0 no, porque no tiene sentido usar omega 0 discretos, la variable es continua. Omega t de t, y este lleva el negativo. Entonces, hay una con negativo y una que no. Vamos a volvernos aquí. La transformada lleva el negativo, la transformada inversa es positiva. Eso sí es importante. Y entonces lo que tenemos que hacer es evaluar esta integral. Para evaluar esta integral, entonces lo que vamos a hacer es que sustituimos la función y como fuera el intervalo RT se convierte en cero, entonces aquí lo que vamos a hacer es integrar, ¿verdad? Hay que integrar desde menos infinito hasta acá, después desde acá hasta acá y después desde acá hasta infinito. Entonces las de la izquierda y la derecha me dan 0 porque RT es 0. Y solo en medio, entonces esto se convierte en 1 sobre tau. Y entonces vamos a integrar desde t0 hasta t0 más tau, que fue lo mismo que hicimos arriba. Multiplicado por la exponencial de a la menos j omega t de t. La variable es t, entonces 1 sobre tau es constante. Esto es 1 sobre tau por la integral de e a la menos j omega t, que es ella misma, sobre menos j omega. Y esto lo vamos a evaluar desde t0 hasta t0 más tau. Aquí el problema es que j omega pueden definir esta función, ¿verdad? Si le evaluamos aquí omega igual a 0, tenemos un problema. Pero omega igual a 0 es un caso que ya está aquí calculado por aparte. Entonces, la cuestión es que, vamos a ver cómo lo ponemos. Vamos a calcular esto aquí. ¿Verdad? Omega 0, omega distinto 0 ya está bien porque lo habíamos sacado por aparte, en este caso, arriba. Y aquí omega es una constante, porque la integral es con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, esta constante con respecto a t, después va a ser la variable de la transformada, pero por mientras omega es una constante, que va a ser el valor en el que queramos evaluar el omega después. Entonces, aquí vamos a seguir evaluando esto, lo vamos a expandir. Entonces queda e a la menos j omega t menos e a la menos j omega
Bueno, espérense un segundo porque tengo que evaluarlo, ¿verdad? Entonces esto es T0 más tau menos E a la menos J omega T0 dividido entre menos J omega. Ahí vamos bien. Ahora, de esta, la primera la puedo descomponer. En el libro se brincan muchos pasos, pero tenemos que llegar a lo mismo. La primera la vamos a descomponer como E a la menos J omega T0 por E a la menos J omega tau. La segunda es E a la menos J omega T0. Y eso lo puedo sacar a factor común. El J omega lo puedo sacar de una vez. Ahí, ¿qué estoy haciendo? No me digan que ya se me pegó el programa. No, un segundo. Ya va porque algo le dio a la máquina. Voy a copiar esto por si acaso. Creo que sí lo copié. Se me borró un pedacito, pero ya seguimos. Sí me están viendo, ¿verdad? Ok. Entonces dijimos si vamos a separar esto. J omega tau menos E a la menos J omega T0. Que eso sale por factor común. Es que esta computadora también ya es bastante viejita. Es un Intel de cuarta generación. Ya vamos por la 12ª. Qué rápido. Ok, entonces aquí sacamos uno entre, podemos sacar el menos j. De hecho, este menos j lo puedo poner aquí arriba, ¿verdad? Entonces me queda j entre omega tau. Lo que pasa es que, no me sirve. No me sirve porque, vamos despacito. No me sirve porque después me sirve para hacer una función SAT. Entonces voy a sacar a factor común lo que sí tengo común aquí adentro, que es E a la menos J omega 0, perdón, J omega T0. Y aquí me queda entonces E a la menos J omega tau menos 1 entre este J omega. De hecho, el menos sí lo puedo sacar. Entonces me queda J omega. Ahora, de esto ya habíamos hecho algunos trucos matemáticos la vez pasada. Tau es constante y omega es constante. Entonces esto básicamente es una constante. Todo esto de aquí. Pero puedo expresarlo en términos de una función SA, porque esta ecuación que está aquí es algo menos 1. Y habíamos dicho que esto yo lo puedo partir en medios, entonces saco factor común de un medio. Vamos a ver si me sale. Entonces esto es E a la menos J omega 0, J omega T0. Y aquí saco solo la mitad. Entonces vamos a poner J omega tau medios. Y adentro me tiene que quedar E a la menos J omega tau medios para que con este me dé el 1 completo, menos E a la J omega tau medios, pero positivo, para que entonces este positivo con este negativo me dé 0 en el exponente y eso me da 1 otra vez. Sí se ve, ¿verdad? Y aquí me queda el J omega de abajo. Ok, entonces ahora tenemos J omega, tau medios, y este tau de afuera lo puedo meter, J omega tau. Que eso es lo siguiente, para que entonces, bueno, la parte de arriba, ya voy, vamos despacito. Entonces, lo otro es que este menos 1 que está al frente, lo que tengo que hacer es acomodarla. Y entonces, por formulario, la ecuación que tiene el menos es la del seno. Vamos a buscarlo. Es esta de aquí a la derecha, E a la J omega menos E a la menos J omega. Entonces, primero va esta y después va la otra. Tengo que darle vuelta con el menos del frente. Entonces, voy a quitar ese menos del frente y voy a meter algunas cosas ahí adentro. E a la menos J omega medios. Y entonces, aquí meto el menos y meter el menos es darle vuelta. Entonces, me queda primero la positiva, después la negativa. Y abajo me quedó J omega tau. Necesito que sea medios. Entonces lo voy a multiplicar
por un medio arriba y por un medio abajo, que es lo mismo que poner, pero no quiero hacer mucho en uno solo porque después se enredan. Entonces, por un medio, entre un medio, y entonces afuera me va a quedar el un medio y a la menos j omega tau medios, y aquí me va a quedar entonces la función sa, porque lo de arriba, lo que necesito es que quede 2j afuera. De hecho, en realidad es suficiente con multiplicar por 2 entre 2, porque necesito que sea 2j, ¿verdad? Entonces, aquí le voy a poner 2 y aquí voy a poner un 2. Entonces 2, y ahora me va a quedar el seno de j omega tau medios sobre omega tau, con el 2 de aquí afuera, que es el otro medios, ¿verdad? Bueno, ahí es donde tengo que ponerle, creo que era más fácil ponerle un medio y medio. Entonces aquí, la cuestión es que este 2 que está afuera lo puedo agrupar ahí, ¿verdad? Todo lo j omega t0 podría la menos j omega tau medios por la función sa de, un segundo, y este es sin el j. La ecuación dice que e a la j omega menos e a la menos j omega entre 2j es el seno de omega. Entonces, esto es el seno de omega tau. Y entonces esto es omega tau medios. Ok, listo. Ahora, esta de aquí es la transformada de Fourier de un impulso rectangular. Y eso es muy importante. Esto es R, j omega, que tiene, ya es la solución, ¿verdad? La función rectángulo era la original. Y entonces esta sería la transformada de Fourier de una función rectángulo de t, pero es esta que está aquí, ¿verdad? Que está desplazada en algún punto. Al final el t0 se cancela, entonces no importa en dónde empiece y en dónde termine. Con un ancho tau, ¿verdad? Y aquí esto sería en el dominio del tiempo y del otro lado en el dominio de la frecuencia. Entonces ya esta es la transformada. Lo contrario tiene que cumplirse. Entonces si uno empieza de aquí y hace la transformada inversa, tiene que llegar a lo que tenemos aquí. Ese nos lo vamos a mostrar porque aquí llegamos con todos los pasos bien bonito y todo calza. Pero hay casos donde no se cumple. Entonces aquí hay algunas observaciones importantes también, y es que la variable t0 quedó aquí arriba. Entonces eso sí es importante. De hecho, esta de aquí tiene que ver con la propiedad de desplazamiento, que la vamos a ver más adelante. Yo creo que no nos va a dar chance de ver las propiedades hoy. Vamos a tener que ver las propiedades mañana. Pero hoy concentrémonos en las transformadas elementales. Entonces, esto que está aquí a la izquierda sí es una propiedad importante, que es la propiedad de desplazamiento, y la vamos a ver después. Esto está desplazado a un t0. No es el mismo rectángulo que estaba centrado aquí en el puro centro, ¿verdad? Entonces hay un caso especial. Ese T0 me va a dar aquí un ángulo, porque es el ancho del impulso me da este otro ángulo, y esta función sa ya todos la conocemos, ¿verdad? Este sa de omega tau medios tiene entonces la función sa que aparecía en las gráficas, que es muy bonita, ¿verdad? Entonces, para descomponer esto todavía más, uno puede poner qué cosas son magnitud y qué cosas son fase. En realidad lo que le da la fase es todo esto, ¿verdad? Y esto se puede escribir, voy a ponerlo aquí abajo, como que la magnitud de R de J omega, aquí sería igual, es igual a la función, bueno, a la magnitud de la función sa omega tau medios.
porque es la función SAT, todo lo demás es un ángulo, ¿verdad? Y entonces el ángulo de la función R de J omega, este sí es un poco más complicado porque SAT puede ser positivo o SAT puede ser negativo, ¿verdad? Y ese positivo o negativo va a afectar el ángulo que tenemos aquí. Entonces, el ángulo puede ser dos cosas, puede ser menos, porque tenemos todo el menos aquí arriba, y me va a quedar omega de 0 más tau medios, si la función SAT es positiva. O me va a quedar pi menos omega de 0 más tau medios, si la función SAT es negativa. Y entonces tenemos unas, bueno, tenemos una forma muy particular para un impulso rectangular. Entonces, voy a ponerlo aquí para aprovechar el espacio. Entonces, si ese es el que está en el dominio del tiempo, del otro lado lo que va a quedar es la función SAT. Y de hecho, en el libro hay una imagen muy bonita que de hecho me la voy a copiar. Está en la página 153. Entonces voy a buscar aquí. Los números de página al revés. Esto después se lo corto también. Esta de aquí es la forma de esta señal. Vamos a hacerla aquí. Ok, entonces, esta gráfica es muy importante porque funciones que son cuadradas en el tiempo se convierten en la función SA en el dominio de la frecuencia. Entonces, para poder llegar a una cuadrada, necesitamos la función SA. ¿Se acuerdan del script de la clase 17, que fue el que les puse al puro principio en Octave? Que bueno, es el que tengo aquí abierto. En ese script también obtuvimos la función SA. Lo que pasa es que ahora lo que estamos calculando es también precisamente la función SA, pero con un eje horizontal continuo, ¿verdad? Y eso sí es importante. El eje horizontal es continuo y tiene que ver con la frecuencia escalada por los factores que tenemos aquí, como es omega tau medios. Entonces tiene aquí un escalamiento. Lo otro es que el ángulo sí tiene algunas cosas importantes, y es que el ángulo tiene esta forma, ¿verdad? Tiene que ver con omega, entonces es lineal con omega, pero bueno, tiene aquí cierta escala, ¿verdad? Va a cambiar más rápido o más lento dependiendo de cuánto sea el T0 y el tau. Sí varía linealmente con omega, pero tiene discontinuidades. Entonces el ángulo, ¿verdad? Si lo queremos entre pi y, bueno, entre 2pi y menos 2pi, tenemos cierto rango, tenemos formas de calcularlo, ¿verdad? Porque los ángulos se pueden repetir. La cuestión es que en el momento en donde la función de arriba cambia de signo, ¿verdad? Porque arriba está solo la magnitud, pero recordamos que la función sa completa baja aquí un poquito, después es positiva, después negativa, positiva, negativa. Entonces, donde la función sa cambia de signo, esto muestra un ángulo de 180 discontinuo, ¿verdad? Entonces la función, la gráfica tiene esas discontinuidades. De hecho, esto es un problema también en sistemas, ya cuando uno quiere saber todas estas cosas, porque lo bueno que tiene es que bueno, los ángulos son lineales. Vamos a ver más adelante que hay funciones donde los ángulos no son lineales. Como por ejemplo el de una descarga de un condensador RC no tiene un ángulo lineal en Fourier. Este sí tiene buena linealidad, pero es discontinuo. Entonces también es complicado porque el ángulo va a pasar de un valor a otro muy rápidamente. Entonces, básicamente, esto es para el impulso rectangular. Ahora, solo antes de irnos a la pausa, es importante, porque vamos a necesitar más adelante, revisar algunas propiedades de la función SA. Entonces, la función SA que tenemos aquí anteriormente
esta que está aquí está multiplicada por todo esto, que al final todo eso es un ángulo, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos buscar es una transformada inversa. Si queremos verificar formalmente que esta sea la transformada Fourier, cuando vamos para atrás tiene que darnos bien. Entonces, para escribir eso nada más aquí, la transformada inversa de la función SA, medios, sin la constante, porque la constante ya dijimos que es vamos a ver, bueno, aunque aquí sí tenemos el E, pero lo que quiero es evaluar una integral. Quiero, si tenemos que x de t es lo que quiero calcular, entonces uso la transformada inversa. La transformada inversa es 1 entre 2pi por la integral desde menos infinito hasta más infinito de la función sa, omega tau medios por e a la j omega t de omega. Y esto me tiene que dar una función que solo depende de t, porque omega se cancela cuando hacemos esta evaluación. Hacer esa integral es complicada, hacer la analítica. Y entonces lo que dice el libro es que para poder calcularla, bueno, en los apéndices está hecha analítica, pero no, obviamente es súper extensa. Entonces, si se considera t igual a 0, para encontrar solamente t igual a 0, lo que vamos a hacer es que tenemos 1 entre 2pi por la integral desde menos infinito hasta menos infinito de sa omega tau medios. Es que esto lo vamos a usar. Entonces, esto sea la 0 de omega. Y nos queda esta integral. Ahora, nosotros sabemos que esto es x de 0. Y x de 0 era 1 entre tau, porque estamos suponiendo que el impulso está centrado en el centro, porque aquí no tenemos desplazamientos. Eso fue lo que hicimos para poder ahorrarnos los coeficientes que estaban al inicio. Entonces, x de 0 es 1 entre tau y tiene que ser igual a todo esto. Y entonces, lo que tenemos es que esto es 1 entre 2pi por la integral de esta función de omega. Entonces, bueno, después de aquí de hacer varios más procedimientos, ya casi vamos a la pausa, nos queda que la integral desde menos infinito hasta menos infinito de la función sa de omega, haciendo un cambio de variable, creo que es lo que hay que hacer, no, con tau igual a 2, que son las dos suposiciones que se hacen para tau igual a 2 y para t igual a 0. Entonces nos queda esta simplificación y esto vale, aquí hay que despejar y entonces tau igual a 2 se pasa el pi para arriba y entonces esto queda como pi. Y entonces la integral de esta función completa es pi. Y la integral de solo la mitad, es decir, desde 0 hasta más infinito, como la función es par, es simétrica, esto es pi medios. Esto lo vamos a necesitar más adelante y por eso este era el momento para ponerlo, porque estamos tratando de tomar esto e irnos para atrás y buscar la transformada inversa. La transformada inversa tiene que ser igual a este rectángulo que era el rectángulo original y entonces por eso este es el ejemplo para ponerlo. Y entonces de ahí podemos derivar que la integral de la función sa es pi. Porque si no, no se puede hacer de ninguna otra forma. Bueno, sí se puede, pero está en el libro en los apéndices y es muy largo. Ok, es mucha teoría, yo sé. Entonces, el resumen de la clase que acabamos de ver, iniciamos un poquito tarde, entonces me quedan un par de minutos.
El resumen es que en series de Fourier las funciones son periódicas y para poder hacer funciones que no son periódicas, que inician y terminan en un punto en el tiempo, o en realidad no necesariamente inician o terminan, pero tienen que ser absolutamente integrables, usamos esta extensión periódica y entonces hacemos TP infinito y eso nos da que los Ks se empiezan a juntar y eso nos da que la frecuencia es continua. De manera que es una extensión de las series de Fourier y se llama transformada. La transformada nos da esta función que es una envolvente de todos estos SKs por separado. Entonces, yo puedo puedo calcular primero la transformada de Fourier usando esta transformación integral, que es meter la función aquí adentro, multiplicado por e a la menos j omega t, que es la ecuación de análisis. La transformada es esta ecuación de análisis. Hicimos aquí que si queremos otra vez los coeficientes de la serie de Fourier, lo que tenemos que hacer es discretizar la serie. Entonces a este x le vamos a meter valores discretos de k y de omega, y con eso nos dan otra vez los coeficientes de sub k que teníamos originalmente, separados obviamente por un omega 0 que escogimos. Luego, para la ecuación de síntesis, hicimos toda esta matemática y obtuvimos la ecuación de síntesis que se denomina la transformada inversa de Fourier. Entonces, importante es que eso, si yo tengo x de t, puedo transformarla para obtener x de j omega. Y si tengo x de j omega, puedo calcular la transformada inversa para obtener x de t nuevamente. Son dos integrales y las integrales se pueden evaluar si se cumplen las tres condiciones de Dirichlet. Si no se cumplen las tres, no significa que no exista la transformada, significa que podría existir, pero que va a ser muy difícil hacerla por integrales. Entonces, por ejemplo, la del coseno no se puede hacer por integrales, hay que buscar otro método, pero sí lo vamos a hacer. Si se cumplen las condiciones de Dirichlet, entonces podemos hacer algunos ejemplos. Y el primer ejemplo que hicimos fue el del impulso rectangular, que es este. Y nos da la función SA, que tiene una magnitud bien bonita, y la fase, que es un desastre porque depende de los cambios de ángulo. Y de, bueno, el valor de estos coeficientes. Y básicamente es eso. Entonces, hasta aquí quedamos con esta parte. Vamos a descansar 20 minutos. Y volvemos entonces para la segunda parte, donde vamos a seguir haciendo algunos ejemplos de transformadas de Fourier, porque necesitamos llenar esta tabla. Bueno, la tabla que está en el formulario. Ok, muchas gracias. Volvemos a las 3:06 minutos, 3:10, digamos, para tener suficiente tiempo.